Buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la parashá semanal. Y bueno, hemos tenido parashot preciosas, lindísimas, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo estudio, un nuevo año de estudio de la Torá. Y bueno, ya hemos pasado por la parashá Bereshit. También vimos la parashá Noah o Noé, la parashá Led Leja y esta que sería la cuarta porción. Hoy nos encontramos con la parashá Vayera, que significa y le apareció. Se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22 completo. Y bueno, vamos a iniciar, darle las gracias a todos ustedes, dar las gracias a todos ustedes que se encuentran en vivo a través de nuestra aplicación en Zoom y a todos aquellos que nos van a ver en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos que este estudio sea de mucha bendición para usted y por supuesto para cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Como siempre, queridos hermanos, hablamos del contexto, de dónde venimos. Como les decía, estamos con el libro de Bereshit, o conocido como Génesis, y la semana pasada, o sea, hoy sábado, hace 8 días, estudiamos la parashá Led Leja, una parashá preciosa, donde empezamos a conocer de este personaje enorme, gigante, como es el patriarca Abraham. Y bueno, empezamos con la parashá Led Leja, donde el Todopoderoso llama al patriarca y le dice que, bueno, que él tiene que abandonar su tierra, su parentela, y que va a llevarlo a un lugar donde él le va a indicar y que le va a entregar una tierra, que esta será pues la tierra de Canaán o Kenán, y posteriormente la tierra de Israel. Y entonces pudimos ver todas esas cosas que ocurrieron en ese estudio, el rescate, donde su sobrino Lot es llevado secuestrado y él se encarga de ir y poder rescatarlo. También vemos la promesa que el Todopoderoso le hace, donde le dice que él va a tener una descendencia enorme, enorme, gigantesca, así como las estrellas del cielo, así como la arena del mar. Vemos también la llegada de Ismael, su hijo, que bueno, en la desesperación de su esposa, por tener un hijo, le pide, ¿verdad?, que él pues tenga relaciones íntimas con eh, podríamos decir, con su sirvienta, con su servidora, Agar, y bueno, concibe del patriarca y tiene un hijo de nombre Ismael. Posteriormente vemos que el Todopoderoso le dice que va a haber una señal de pacto, donde esta señal es precisamente la circuncisión. Y bueno, todo eso lo vimos en la parasha anterior. Para todos los que nos están viendo por primera vez a través de nuestro canal de YouTube, pues esta enseñanza ya está en nuestro canal, usted puede ir y verla. La dividimos en dos secciones, en la primera parte, segunda parte, porque, digamos, se extendió un poco y entonces, para más comodidad, pues la hicimos un poco más corta y la dividimos en dos. Así que esta puede ya usted verla en nuestro canal de YouTube. Queremos, queridos hermanos, ofrecer este estudio por la salud de estas personas que necesitan refuah shlema. Recordemos esto de refuah shlema es aquella oración que hace eh, Moisés, Moshe, cuando su hermana Miriam, ella, pues se llena de zarat, o conocido como lepra, pues que es una lepra totalmente diferente, no es una lepra que tiene que ver con el bacilo de Hansen, que es el que conocemos hoy en día, sino que era una lepra que tenía que ver con la situación espiritual de la persona. Era una lepra totalmente diferente. Esta no venía por una enfermedad,
digamos, común, sino por causa de una falta de la persona. Y bueno, queremos pedir por la refuerzo Shlema. Entonces, como les decía, cuando este, Miriam se enferma y viene esta lepra a su cuerpo, Moisés intercede delante del Todopoderoso y le dice, el na refánala, por favor, sánala, por favor. Y entonces nosotros pues queremos pedirle al Santo y Bendito y ofrecer este estudio por la refuerzo Lema del rabino Ginsburg Ben Malka, también del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, del rabino Miguel Kanievski, también por doña Sonia María Moya, hija de María, Bad María, por Natalia Carmona, Bad Marta, y por María Elena Bad Miriam, María Elena Celaya, hija de Miriam, para que el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda concederles refúa eshlema. Y muy bien, vamos a iniciar con la lectura del capítulo correspondiente, que es el capítulo 18. Después se le apareció a Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí tres varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, y se postró a tierra, y exclamó, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol, mientras tomo un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Enseguida, corriendo hacia la vaca, Abraham tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al mozo, y éste se apresuró a aderezarlo, juntamente con el becerro que había aderezado. Tomó también cuajada de leche y lo presentó ante ellos. Y mientras él se mantenía en pie junto a ellos debajo del árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está tu mujer, Sara? Y él dijo, he aquí está en la tienda. Y dijo, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. Y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara en sus adentros, diciendo, después de mi menopausia he de tener placer siendo mi señor anciano. Entonces dijo Adonai a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Así, diciendo, ¿es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? ¿Acaso hay algo imposible para Hashem? En el momento señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo, no me he reído, pues tuvo miedo. Pero él dijo, no, realmente te has reído. Y levantándose de allí, aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Hashem se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que se instruya a sus hijos, y a su casa, y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Hashem, practicando justicia y derecho, para que cumpla Hashem sobre Abraham todo cuanto he predicho acerca de él. Entonces dijo Hashem, por cuanto que amor contra Sodoma y Gomorra es grande, y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Adonai se quedó aún con Abraham. Entonces
Acercándose a Abraham, dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Lejos de ti hacer cosa tal, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado, lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo Adonai, si hay en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y respondió Abraham y dijo, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar a mi Señor, quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si haya allí 45. Volvió a hablarlo una vez más y dijo, quizás se encuentren allí 40. Y me respondió, no lo haré por causa de los 40. Entonces dijo, no se enoje ahora mi señor, y podré hablar. Quizás se hallen allí 30. Y dijo, no actuaré si hallo ahí 30. Y dijo, en verdad te ruego al atreverme a hablar a mi señor. Quizás se hallen allí 20. Y dijo, no destruiré por causa de los 20. Entonces dijo, te ruego, no se enardezca mi señor, y hablaré solo esta vez. Quizás se hallan allí 10. Y respondió, no la destruiré por causa de los 10. Y cuando Hashem acabó de hablar a Abraham, se fue y Abraham regresó a su lugar. Amén. Amén. Baruch Hashem. La obediencia al Eterno nos acerca a Él. El patriarca como profeta. Recordemos en el verso 26 del capítulo 17 del capítulo anterior, dice, en la plenitud de este día se circuncidó Abraham e Ismael su hijo, y todos los hombres de su casa, nacidos en casa y adquiridos con dinero al extranjero, se circuncidaron juntamente con él. Se circuncidaron juntamente con él. Entonces, la obediencia al Eterno nos acerca a Él. ¿Por qué? El Todopoderoso le dice al patriarca que tendrá que circuncidarse, ¿verdad? Tendrá que circuncidarse, este, él y todos los de su casa. No importa si son familia o sirvientes, todos habrán de circuncidarse. Y así lo hizo. Hoy en día, digamos, es de ponerse a pensar, por ejemplo, si a una persona adulta le dicen circuncides, es algo que la persona pensaría, a pesar de que hoy tenemos los avances y todo lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Como para poder hacerse algo así de manera segura. Hay anestesia, hay antibióticos, hay un montón de herramientas que en aquel entonces no había. Pero a pesar de ello, el patriarca hizo de inmediato lo que el Todopoderoso le pidió. Y dice, todos los hombres de su casa, nacidos en casa y adquiridos con dinero al extranjero, se circuncidaron juntamente con él. Entonces, cuando ocurre que nosotros obedecemos, lo dice esta imagen, si te acercas al Eterno, Él se va a acercar a ti. Nosotros tenemos que acercarnos al Todopoderoso. Ahora, ¿cómo nos acercamos al Todopoderoso? Nos acercamos al Todopoderoso a través de la obediencia, a través de la obediencia a los preceptos, a los mandamientos del Todopoderoso. Es así como construimos una relación con el Todopoderoso. No como algunas personas piensan que se construye una relación con el Todopoderoso a través de palabras bonitas, a través de cosas de esa índole, que son muy románticas, pero que no son bíblicas. No. El Todopoderoso quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero ese acercamiento es para obedecer, es para querer cumplir con sus preceptos y sus mandamientos, querer cumplir con sus deseos. Esa es la idea. Y por eso, cuando nosotros nos acercamos con ese deseo y ese anhelo de hacer la voluntad del Todopoderoso, Él se vuelve a nosotros. Así también lo dice el profeta.
Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Todopoderoso. Dice el Salmo 119:60, que un pasaje de referencia, dice, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Ahora, movimientos, religiones que hoy en día existen fuera del judaísmo, fuera de la perspectiva original del pueblo de Israel, existen muchas. Y una que es de las más grandes o la más grande de todas, eh, esas personas consideran de que el cumplir los mandamientos no es necesario. O sea, ellos piensan que, digamos, hay otras formas para poder venir y crear ese vínculo con el Todopoderoso, pero déjeme decirle que todos los que piensan de esa manera están equivocados. Nosotros no podemos evadir responsabilidades porque hay personas que piensan que pueden venir y tomar, digamos, su responsabilidad y dársela a otro. Eso no ocurre, ni siquiera en el trabajo, porque alguien que tiene una responsabilidad tiene que cumplir con esa responsabilidad. El gerente de una empresa puede delegar en otras personas, pero si estas personas no hacen bien su trabajo y de alguna forma causan un daño a la empresa, la responsabilidad es del gerente. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Todopoderoso, creamos ese vínculo y esa relación con el Todopoderoso, que es como realmente podemos crear el vínculo con el Todopoderoso, no con palabras bonitas, decir que te quiero, eso es importante, pero la forma en que nosotros le podemos demostrar al Eterno que lo queremos, precisamente es obedeciéndole. Y si no, vea lo que dice este pasaje de referencia a Deuteronomio 28:1. Dice, si realmente escuchas al Eterno, tu Elohim, al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Elohim te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Una promesa para el pueblo de Israel. Si realmente escuchas al Señor, aquí vemos ese Señor en mayúscula. Se supone que las eh, versiones de la Biblia que existen, ¿verdad? Y cuando digo versiones de la Biblia me refiero a Biblias cristianas. Este, ellos utilizan, ¿verdad? El poner Señor en mayúscula, porque se supone que donde aparece Señor en mayúscula está el nombre personal del Todopoderoso, el nombre de las cuatro letras, el nombre personal del Todopoderoso que es Yud, Hei, Bat, Hei, esas son las cuatro letras. Y entonces aparece Señor en mayúscula para que la persona pueda discernir que es que ahí aparece el nombre personal del Todopoderoso. Muy bien. Acá, en esta imagen, dice, se apareció a Hashem, como es el nombre de la parashá, el nombre del estudio de la parashá, de la porción. Parashá significa porción o parashá Shabúa, ¿verdad? Porción semanal, Shabúa semana. Y se apareció, dice el Eterno, tres varones junto a él, dice acá ángeles o profetas. Verso 3 dice, Señor mío, si he encontrado gracia, ¿verdad? Y bueno, ahí está el pasaje completo. Y vio que tres hombres estaban frente a él. Y cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y dijo, señores míos, si he hallado gracia ante sus ojos, por favor, no pases de largo de tu servidor. Vemos que él ofrece su hospitalidad. Ahora, aquí dice, se apareció a Shem y dice que habían tres hombres. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Era Dios, eran hombres, realmente, que eran ángeles
eran profetas. Aquí tengo un pasaje de referencia de Éxodo 3:2 que dice, y el ángel de Adonai se le apareció y añadió, dije, yo soy Elohim de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque temía ver al Eterno. Entonces, la pregunta es, ¿era Dios? ¿Eran ángeles? ¿Eran profetas? ¿Qué eran? Mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, aquí vamos a traer tal vez luz a esas preguntas. Y tenemos varios pasajes. Primera de Reyes 2:3, que dice, cumple los mandatos del Señor tu Elohim, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos y leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así harás prosperar todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Bueno, este, este pasaje o este pasaje de referencia habla de la obediencia, ¿verdad? Como decíamos, del patriarca Abraham. Cumple los mandatos del Señor, dice, y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, ¿verdad? Muy bien. También tenemos este otro que dice, dichosos todos los que temen al Eterno y los que van por sus caminos. Todo eso tiene que ver con la obediencia. Ya vamos a ir prontamente a lo que podrían ser estos personajes. Aquí tenemos, ya ahora hablando de lo que podrían ser estos personajes, aquí tenemos Números 20:16 y dice, pero clamamos a Adonai y él escuchó nuestra voz y él le envió un ángel, Moshe, Moisés, emisario, y nos sacó de Egipto, y aquí que nosotros estábamos en Kadesh, ciudad en el confín de su territorio. Entonces, aquí hay varias opciones. En primer lugar, la palabra ángel en hebreo es malach, malach. Y malach no necesariamente es un ser espiritual, sino que es un emisario, una persona que viene de parte del Creador como embajador, como alguien que trae un mensaje, mensajero de parte del Creador, y no necesariamente tiene que ser un ser espiritual, como normalmente la gente piensa que cuando habla de un ángel, se está hablando de un ser espiritual y no de una persona terrenal. Pero depende del contexto, puede ser que esto, digamos, se refiera cuando se habla de un malach, se está hablando tal vez de una persona, como en el caso de Moisés, en este pasaje de Bamidbar o el libro de Números, conocido en español, 20:16. También tenemos aquí este otro pasaje, Primera de Samuel 29:9. Aquí respondió y dijo a David, yo sé que tú eres grato a mis ojos, como un ángel de Dios. Entonces, volvemos a ver aquí que se compara a un ser humano con un ángel. Esto en Primera de Samuel 29:9. También lo tenemos aquí en Segunda de Samuel 14:17. Dice, sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y que el Señor, su Elohim, está con usted. Volvemos a ver nuevamente que se compara a un hombre con un ángel. Muy bien. Entonces, estos tres hombres que se presentan delante de la tienda de Abraham podían ser hombres, profetas de parte del Creador que él mandó y que se convirtieron en sus mensajeros o en su mensajero o en su emisario. Ahora, aquí quiero hablar también de la hospitalidad. Tenemos que aprender a ser hospitalarios. Cuando alguien toca nuestra puerta, bueno,
con toda la seguridad del caso, podemos tratar de ser hospitalarios con esa persona. Puede ser que esa persona tal vez está necesitando alguna dirección, o puede ser que esa persona necesite un vaso con agua, o no sé, alguna necesidad que esta persona pueda tener. Entonces, nosotros tenemos que ser hospitalarios. Eso es lo que nos enseña aquí el patriarca. Recordamos que el patriarca se había circuncidado y dice que estaba como alrededor del mediodía cuando llegaron estos hombres y él estaba en su tienda y los vio y dice que corrió hacia ellos. Entonces veamos la hospitalidad del patriarca, donde incluso a pesar del dolor que podía tener, porque recordemos, él se ha circuncidado, él se ha circuncidado recientemente. No hay acetaminofén, no hay Voltaren, no hay nada de eso. Este, no hay ninguna de esos productos. Y entonces él está con el dolor aquel, pero eso no le impidió poder ser un buen anfitrión. Y entonces va y corre, ¿verdad? Y le dice, por favor, ustedes han pasado al frente de mi tienda y es muy posible que lo hicieron pensando que yo podría de alguna forma servirlos. Entonces vemos aquí la hospitalidad del patriarca. En el verso 8 dice, tomó también manteca, o sea, manteca no es mantequilla, mantequilla, leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos y estaba junto a ellos debajo de un árbol y comieron. ¿Ok? Muy importante esto que él les ofrece como comida. Porque hay algo muy interesante y algo muy interesante es con respecto a este pasaje de referencia de Shemot, Éxodo 34:26, que dice, los primeros frutos de las primicias de tu tierra habrás de traer a la casa de Adonai. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero lo que sigue sí. Dice, no habrás de cocer al cabrito en la leche de su madre. Ahora, ¿por qué le traigo a colación esto? Porque en el judaísmo ortodoxo no se mezcla leche con carne. O sea, una persona que es judía ortodoxa nunca va a comer carne con leche. Por ejemplo, comer una hamburguesa con carne y queso, él no se lo come. Un sándwich de jamón y queso y jamón de pavo, por supuesto, no come cerdo, no comemos cerdo, entonces eso tampoco, esa mezcla. ¿Pero por qué? Porque los sabios de Israel han entendido este pasaje de Éxodo 34:26 como que no se tiene que hacer mezcla de carne y leche. Pero hay otras ideas con respecto a este pasaje que es lo que tiene que ver, digamos, con que había una costumbre pagana de ofrecer este tipo de comida a esos dioses inexistentes, dioses creados por las mentes humanas, que cocían al cabrito en la leche de su madre como una ofrenda para esos dioses. Puede ser una de las razones. También el Todopoderoso podría dar este precepto, este mandamiento en el sentido, digamos, de, o sea, no crear una vileza en contra del animalito, de venir y tomar el animalito y cocerlo en la propia leche de la madre. Entonces también, ¿verdad? Como un acto de vileza. Pero, como podemos ver, el patriarca, me devuelvo, el patriarca dice que ofreció un becerro aderezado y tomó también manteca, o sea, mantequilla, leche y pan para que ellos pudieran comer. Ahora, el hecho de que ellos comieran nos enseña que estos tal vez no eran ángeles, porque los ángeles son seres espirituales, por lo tanto, no deberían de comer, no deberían de comer. Entonces, esto también nos enseña que esas podrían ser personas que eran profetas, enviados del Eterno, que habían pues llegado, ¿verdad?, hasta las tiendas de el patriarca Abraham.
Aquí tenemos una imagen de lo que podría haber sido el patriarca Abraham y Sara, y eran personas ya de la tercera edad, como dicen, eran personas bastante avanzadas en edad, ¿verdad? Eran personas ya que eran ancianos. Y bueno, por eso salta la duda respecto a que si el Todopoderoso podía hacer algo con esos cuerpos, ¿verdad? Que ya, como dice la Torá, incluso a la matriarca se le había ido la costumbre de las mujeres, o sea, ya ni siquiera menstruaba. Y si podré yo llegar a quedar embarazada. Entonces, aquí hablamos de el Shaddai. El Todopoderoso en muchas partes de la Biblia se manifiesta con diferentes nombres que nos habla de los atributos del Todopoderoso. Y aquí traemos este nombre que dice, yo soy el que tiene el poder para toda creación. O sea, donde el Todopoderoso tiene el poder para hacer cualquier cosa. El Shaddai dice, atributo, su significado es fuerte, es todopoderoso, como dice el verso, cual estruendo de aguas poderosas, como la voz del Shaddai. Generalmente este atributo divino es traducido como omnipotente, según lo reflejan los comentaristas antes citados. No obstante, la etimología del atributo no es lo suficientemente clara, por ello nuestra traducción lo transcribe en el idioma original. Entonces, cuando hablamos de omnipotente, porque hablamos de omnisciencia, también se habla de omnisciencia, de omnipotencia. Cuando hablamos de omnipotente, estamos hablando de que Él lo puede absolutamente todo. Entonces, como hemos dicho, ¿habrá algo imposible para el Creador? Por supuesto que no hay nada imposible para el Creador. Y entonces, aquí lo que vemos es que esta relación esta relación del patriarca y su esposa con el Creador es una relación que va creciendo en el conocimiento del Todopoderoso. Y es una relación que usted y que mi persona también tenemos que fomentar, porque usted no puede creer que va a llegar a tener el conocimiento de saber cómo es Dios en plenitud, porque en ese momento, pues, que alguien considere que puede llegar a conocer la mente de Dios, Dios deja de ser Dios. Aquí tenemos esta imagen muy bonita que dice amistad íntima con Dios. Cuando el temor de Dios está presente en nuestras vidas. Cuando nosotros, nuestra prioridad es agradar al Todopoderoso, servir al Todopoderoso, cumplir sus preceptos, cumplir sus mandamientos, nosotros creamos esta relación con el Todopoderoso. Y dice el verso 17, y Adonai dijo, ¿acaso habré de ocultar yo de Abraham lo que yo estoy por hacer? Y vemos aquí la importancia de el profeta. El Todopoderoso siempre habla a sus siervos los profetas. Ahora, para todos aquellos que están empezando a caminar en el camino de la Torá y que están tratando de dejar la idolatría y las religiones que hoy en día existen, déjeme decirle que profetas son los que las escrituras nos hablan. ¿Ok? Esos son profetas de verdad, no digamos otras personas que hoy en día se hacen llamar a sí mismos profetas. Vemos aquí, por ejemplo, Amós 3:7 dice, en verdad nada hace el Eterno Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus profetas, como en este caso al patriarca Abraham. Y aquí en el verso 20 dice, dijo Adonai, el clamor de Sedom y Amora, o sea, Sodoma y Gomorra, es muy grande y su pecado es muy grave. Aquí tenemos una imagen del jardín de Breslet, muy bonita, que dice, el justo es el fundamento del mundo. Eso está en Proverbios 10:25, ahora vamos a verlo más adelante.
Dice el verso 21, habré de descender ahora y veré si como su clamor que llega hasta mí han hecho exterminio y si no es así, me apiadaré. Recordemos, aquí traigo este pasaje de referencia de Génesis 11:5. Cuando los hombres empezaron a construir la torre de Babel, vemos algo similar donde dice el Todopoderoso y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que ellos edificaban. Aquí vemos que nuevamente se repite algo muy similar donde dice que el Todopoderoso va a inquirir en ver si lo que está pasando es cierto. Y bueno, ¿qué es lo que nos enseña aquí la Torá? Lo que la Torá nos enseña, queridos hermanos, es que el Todopoderoso, en la justicia que él practica, en la justicia que él practica, él, para poder venir y traer un juicio, para poder traer un juicio a la humanidad, él siempre va a hacer juicio, pero con testigos. Siempre va a tener testigos para poder hacer algún juicio. En el verso 23 dice, y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces, el Todopoderoso le dice al patriarca, mira, tengo pensado hacer esto. ¿Quién le habló? A través de esos tres varones que habían llegado a su casa. Vamos a hacer esto, el Eterno va a hacer esto, ¿verdad? Él no quiere ocultártelo. Y entonces Abraham viene y habla y le dice, ¿será posible que destruirás al justo con el impío? Y entonces se da una conversación entre el patriarca y estos emisarios, que eran representantes, embajadores del Todopoderoso. Y entonces vemos aquí en el verso 32 donde dice, dijo, ruego, no se enfurezca Adonai y hablaré tan solo esta vez. Tal vez se encuentre ahí 10, dijo él, y respondieron, no destruiré por la causa de los 10 ese lugar. Entonces, vemos que el patriarca empieza a hablar con el Todopoderoso y empieza a decirle, y si encuentras tantas, si se encuentras tantas personas, y si hay menos, y así empezó, ¿verdad? A hablar con el Todopoderoso, con estas personas que eran su representante. Y entonces llegó al término de que dijo, bueno, ¿y si hay 10? No, por causa de los 10 no destruiré el lugar. Y dice que se retiró la presencia de Adonai cuando hubo concluido de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. La presencia del Todopoderoso pudo haber estado en ese momento, ¿verdad? Lo que nosotros conoceríamos en ese momento, que estos hombres fueron llenos, perdón, de Ruach HaKodesh, de inspiración divina. En ese momento, la presencia del Todopoderoso vino y habló a través de estos hombres y entonces, una vez que ya habían culminado la conversación, la presencia regresó, o sea, la presencia se fue. ¿Ok? Esa imagen que usted está viendo aquí es una imagen de un posible asentamiento de esas ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Es una imagen real. Ahora vamos a hablar aquí algo muy importante que aprendemos de esto. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo con todo tu empeño. Todo lo que esté en tu poder hacerlo, hazlo. Ahora, aquí se empieza a dar una conversación, se empieza a dar una conversación entre el patriarca y los mensajeros. Y empieza un diálogo donde el Todopoderoso dice, bueno, no voy a ocultar lo que voy a hacer a mi siervo Abraham. Esto es lo que pienso hacer. Voy a enviar a estos hombres. Estos hombres van a ver cómo es la situación ahí, qué es lo que está ocurriendo, y ellos van a dar cuenta de lo que está sucediendo.
Una vez que ellos den cuenta de lo que está sucediendo, tomaré acciones respecto a esos pueblos. Entonces, el patriarca dice, ¿será posible que vas a raer tanto al justo como al impío? Y se empieza a dar una conversación. Ahora, aquí hay algo muy importante que vamos a rescatar también. Y es que usted podría pensar, bueno, empieza a hablar ahí, le dice el patriarca, que si hubieran 50, y el Todopoderoso le dice, bueno, por 50 no. Y si hubieran 40, no, si hubieran 40, no. Y si hubieran 30, y así sucesivamente. Queridos hermanos, déjeme decirle que el Todopoderoso sabía si habían personas justas en ese lugar. Él lo sabía. Sabía si existía la posibilidad de que hubieran personas justas o no. O sea que aquí el Todopoderoso le está dando la oportunidad al patriarca de hacer algo bueno, de interceder por esas personas. Ya el Todopoderoso sabía que ahí no habían personas justas. O sea, no es que en ese momento, si hubieran 50 y si hubieran 40, si hubieran 30, el Todopoderoso sabía perfectamente cuántas personas justas, si habían justos ahí en ese lugar, él lo sabía, él lo sabía. No era que se iba a dar cuenta en ese momento si habían personas justas o no. Lo que pasa es que aquí vemos que el Todopoderoso le da la oportunidad al patriarca de hacer algo bueno. Y eso muchas veces ocurre en tu vida y en mi vida, donde el Todopoderoso pone a una persona al frente de nosotros para ver cómo actuamos, para ver qué hacemos. Personas con necesidad que tal vez llegan a tu vida y entonces el Todopoderoso nos pone a prueba para ver si hacemos lo correcto. En este caso, el Todopoderoso le dice, bueno, no le voy a ocultar a mi siervo lo que voy a hacer, pero vamos a ver cómo reacciona, qué va a hacer él. Y vemos que reaccionó de manera correcta, donde le pide al Todopoderoso que por favor tenga misericordia. Por eso también es muy importante, porque aquí el Todopoderoso le da la posibilidad de que él interceda. Y yo quiero plantearte que también usted entienda que la oración delante del Todopoderoso de manera correcta puede hacer mucho. Vemos lo que dice el Salmo 88:1. Oh Adonai, Elohim de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Salmo 88:1. Aquí vemos que es importante. El Todopoderoso sabía que no había personas justas, pero quería ver, ¿verdad?, al patriarca Abraham en acción. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé en el Eterno y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Después tenemos, buscad al Eterno y su poder, buscad su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16:11. Entonces, esto es una lección de vida para usted y para mí, porque vimos que el patriarca vino y empezó con 50 y fue bajando y fue bajando y fue bajando hasta que ya dio el número más bajo y entonces terminó, ¿verdad?, la conversación entre el Eterno y él y entre él y el Eterno. Y dice que la presencia se fue. Pero esto nos enseña que lo que está en nuestro poder hacer, hagámoslo. Y siempre, siempre busquemos cómo orar, cómo hacer nuestras tefilá, nuestras plegarias delante del Todopoderoso, apelando a su bondad y apelando a su misericordia. Nuestras plegarias son plegarias, no son imposiciones, como algunas personas que escuché a un día de estos, una persona que decía, y voy a declarar. Declarar es ponerle al Todopoderoso nuestra voluntad. Y la voluntad de Él es la que siempre tiene que darse, no la nuestra. Pero sí tenemos esta herramienta que es el que podamos buscar, ¿verdad? Siempre en la plegaria del Eterno. Amén. Muy bien. Vamos al capítulo 19. Baruch Hashem.
Los dos Malachim vinieron a Sedón esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedón. Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Él dijo, miren ahora, mis señores, por favor, vengan a la casa de su siervo, pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. No, ellos respondieron, nos quedaremos en la plaza. Pero él seguía presionándolos, así que fueron a casa con él y él les hizo una comida, horneando matzá para su cena, lo cual ellos comieron. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los Edomi, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros. Queremos tener sexo con ellos. Lot salió a ellos y se paró en el umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él, y dijo, de ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosas tan perversas. Miren aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes y las usan como les complazca. Solo que a estos hombres no hagan ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo. Échate hacia atrás, ellos respondieron. Este tipo vino a vivir aquí y ahora decidió jugar de juez. Por eso trataremos peor contigo que con el resto. Entonces se amontonaron sobre Lot para poder acercarse y tumbar la puerta. Pero los hombres dentro extendieron las manos, trajeron a Lot dentro de la casa de ellos y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos pequeños y grandes, así no podían encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Cualquiera que tengas en la ciudad, yerno, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Adonai se ha percatado del clamor contra ellos y Adonai nos envió a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo, levántese y salgan de este lugar, porque Adonai va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Cuando se hizo de mañana, los malajim le dijeron a Lot que se apurara. Levántate, ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus dos hijas, las que están aquí. De otra forma serás destruido con las iniquidades de la ciudad. Pero ellos estaban preocupados, así que los malajim lo tomaron de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas. Adonai estaba siendo misericordioso con él y los guiaron, dejándolos fuera de la ciudad. Cuando ellos lo habían llevado afuera, le dijeron, salven su vida de todas las maneras, no miren atrás y no te detengas en el campo alrededor, sino escapa a las montañas, de otra forma serás barrido con ellos. Lot les dijo, por favor, no, mi señor. Mira, tu siervo ya ha encontrado favor a tu vista y ustedes me han mostrado aún mayor misericordia por haber salvado mi vida, pero no puedo escapar a las montañas porque temo que el desastre me alcance y moriré. Mira, ahí hay una ciudad cerca para huir y es una pequeña, allí seré preservado, no es solo pequeña, y de esa forma mi alma vivirá. Él respondió, está bien, estoy de acuerdo con lo que has pedido, no derribaré la ciudad de la cual has hablado. Deprisa, escapa de ese lugar porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por esta razón la ciudad fue llamada Zoar, que significa pequeña. Al tiempo que Lot llegó a Zoar, el sol se había levantado sobre la tierra. Entonces la palabra de Adonai causó que lloviera azufre y fuego sobre Sedón y Amora y Amora de Adonai del cielo. Él destruyó esas ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Adonai y miró hacia Sedón y Amora y recorrió con la vista el campo alrededor. Entonces delante de él humo subía de la tierra como humo de un horno. Pero cuando Elohim destruyó las ciudades de la planicie, él se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera de la destrucción cuando él destruyó las ciudades donde vivía Lot. Lot subió a Zoar y vivió en las montañas con sus dos hijas, porque tenía temor de quedarse en Zoar. Él hizo que sus dos hijas vivieran en una cueva. La mayor le dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que venga a nosotras, en la forma de la costumbre del mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, entonces dormiremos con él y de esa forma facilitaremos a nuestro padre tener descendencia. Así que hartaron a su padre de vino esa noche y la mayor entró y durmió con su padre. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, yo dormí anoche con mi padre.
vamos a hacerle beber vino de nuevo esta noche y tú entrarás y dormirás con él y eso facilitará que nuestro padre tenga descendencia. Ellas hartaron a su padre con vino esa noche también y la menor se levantó y durmió con él y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. La menor también dio a luz un hijo y ella lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. Amén. Amén. Baruch Hashem. En el verso 1 dice, y llegaron los dos enviados a Sedom al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sedom, los vio y se levantó a su encuentro y se posternó sobre su rostro en tierra. Bueno, aquí voy a unir este verso que es más adelante, este verso 9, con esto que dijeron los vecinos, las personas que vivían ahí, donde le dijeron a Lot, hacia un lado, dijeron ellos, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Se cree que Lot, si él se encontraba en la entrada de la ciudad, normalmente era, digamos, un lugar donde estaban las personas importantes de la ciudad, donde normalmente pues se encontraban los jueces y personas de renombre, donde se llevaban algún tipo de cuestiones, digamos, de índole, pues, judicial, por decirlo de alguna forma, o donde habían algún tipo de problemas y entonces se trataban de solucionar ahí con personas sabias, con personas importantes de la ciudad o como jueces. Por eso es que aquí, en el verso 9, le dijeron a él, y tú, ¿verdad? Actuando como juez ahora. Por eso es que, digamos, cuando vemos al principio, en el verso 1, dice que él se encontraba a la entrada de la ciudad, que era normalmente donde se encontraban estas personas importantes. Muy bien. Ahora, nuevamente, recordemos que Lot se crió con su tío Abraham. Y por supuesto, ¿verdad? Vemos que él aprendió muy bien de su tío, hablando de la hospitalidad. Llegaron estos hombres, él se encontraba a la entrada y él vino y los recibe y los quiere llevar a su casa. Los quiere llevar a su casa, poder atenderlos de la mejor manera. Y esto, ¿verdad? Fue visto por las personas que vivían en ese lugar. Y aquí vemos un diálogo que tiene él en el verso 7, donde dice, digo, no, por favor, hermanos míos, no dañéis. ¿Por qué? Porque dice que vinieron los pobladores de Sodoma y Gomorra. Yo no sé si usted está familiarizado con una expresión que dicen sodomitas o sodomía. Bueno, ese término viene precisamente de esto de Sodoma y Gomorra, donde parece que la perversidad sexual ahí era muy, muy grave. Era una situación muy, muy grave, aparte, digamos, de la perversidad sexual, pues posiblemente habían otro tipo de cosas que se vivían ahí y que por esa razón el Todopoderoso decidió que había que destruir estas ciudades. Tal vez nos preguntamos en este caso, ¿verdad? ¿Qué hacía Lot en ese lugar? ¿Qué hacía Lot en ese lugar? Las razones de Lot para vivir en Sodoma. Volví a traer esta imagen donde dice el justo es el fundamento del mundo. Proverbios 10:25. ¿Qué dice Proverbios 10:25? Como pasa el torbellino, así pasa el malo. Mas el justo permanece para siempre. Entonces puede ser que las razones de Lot, al él llegar a ese lugar, de alguna forma pudo haber pensado que así como su tío Abraham, que tenía la fama de que cuando llegaba alguna persona le hablaba del eterno, le hablaba del Dios uno y único,
y así también su esposa. Y entonces iban creando esta conciencia las personas de un Dios único, de un Dios bueno, de un Dios justo, y tal vez fueron las razones. Recordemos que eh, Lot y el patriarca Abraham se separan porque ellos tenían mucho ganado, mucho, digamos, mucha riqueza, y bueno, ya habían estado teniendo problemas de estrechez, y entonces decidieron que uno tomaría hacia un lado y el otro hacia el otro lado, y entonces es ahí donde él viene, Lot, y llega hasta las, ¿verdad? Las tierras de Sodoma. Y entonces, como les digo, el interés que pudo haber tenido también Lot es que dijo, bueno, yo voy a hacer aquí una persona que impulse tal vez a estas personas a conocer a ese Dios único al que sirve mi tío y poder venir y enseñarles a las personas de bondad, de misericordia y todo eso. Tal vez pudo haber sido el plan que tenía, ¿verdad? Lot en ese momento, y por eso estuvo viviendo en ese lugar. Pero la verdad es que esto sobrepasó posiblemente su expectativa, su situación respecto a este pueblo, donde se desbordó esta maldad impresionantemente. Por eso, digamos, esto puede hacer relación, la palabra Gesed es una palabra, ¿verdad? Hebrea para bondad. Dice la palabra bondad hebrea, Gesed. Del Strong, la palabra Gesed se traduce en otras partes de la Biblia como favor, bondad, misericordia o benevolencia. Pero el Gesed también puede ser una bondad que va mucho más allá del ordinario, sino que va más allá, o sea, es una bondad que va a lo extraordinario, rayando a lo extraordinario. En el verso 8 dice, he aquí que yo tengo dos hijas. Resulta que el pueblo viene y quiere tumbar la puerta de él. Y le dicen todos, desde el más pequeño hasta los ancianos, saca a esos hombres porque queremos intimar con ellos. O sea, querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Y el Lot, ¿verdad? Y el sobrino de Abraham, Lot, dice, eso jamás va a ocurrir, que estos hombres que están bajo la protección de mi techo, les pueda ocurrir algo así. Entonces él viene y dice, tengo dos hijas que no han sido, ¿verdad? Tocadas por ningún hombre. O sea, son vírgenes. Yo las sacaré a ellas para que ustedes hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a estos hombres que están bajo mi cobertura, bajo mi protección, bajo mi techo, no hagáis nada. Entonces, aquí podemos ver, si analizamos, bueno, vemos este Gesed, que es una bondad, como le digo, que raya de lo extraordinario. O sea, él protegió tanto a esas personas que estaba dispuesto incluso, ¿verdad? Que sus hijas, ¿verdad? Fueran lo que calmaran los deseos de esas personas. Yo espero que él haya sentido en algún momento que Dios iba a proveer una salida y que eso no se llegara a dar. Pero también vemos aquí, ¿verdad? Porque podríamos pensar, ¿cómo es que Lot se encuentra en un lugar tan perdido? Nos damos cuenta que esta persona no se contaminó con estas personas y que tal vez la idea de él era poder venir y poder incentivar, motivar a estas personas para poder hacer lo correcto, ayudarles. ¿Por qué? Porque, digamos, esa era su condición, era una persona que le encantaba poder practicar la bondad. Y si vemos que sus hijas eran vírgenes, si vemos que sus hijas nunca habían tenido contacto con un hombre, pues en un ambiente tan terrible como en el de Sodoma, pues tal vez uno hubiera pensado que lo lógico era que estas muchachas ya no fueran vírgenes. Pero vemos que son vírgenes. Por lo tanto, vemos que esta familia era una familia diferente.
a las familias de Sodoma y Gomorra. Pero entonces él viene y les dice, no, a estos hombres no los toquéis. Si quieren, hagan con mis hijas lo que quieran, pero a ellos no los toquéis. Hay muchas personas, ¿verdad?, que piensan que tal vez esta historia no es real. Pero aquí yo le presento una imagen y esto es en esas tierras de Sodoma y Gomorra, donde ellos se encontraban. Y esta pared que usted ve acá es una pared que está compuesta de ceniza y azufre. Este joven que se ve aquí al lado derecho de su pantalla, que puede ver que tiene una prótesis, este joven tiene, digamos, salió en un documental que se llama Los secretos de la Biblia y precisamente él va a ese lugar de Sodoma, ¿verdad? Donde se supone que estaba Sodoma y Gomorra y pudieron descubrir estas paredes, ¿verdad? Donde estaban compuestas de ceniza y azufre. Precisamente ahí donde el Todopoderoso trajo la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el caso del verso 26, donde la mujer de Lot vuelve su mirada atrás, ella se convierte en una estatua de sal. Y se miró su mujer detrás de él y se convirtió en un montículo de sal. Esto pareciera, ¿verdad?, como un efecto, esto que ocurrió, esta explosión que se dio ahí, pareciera ser como una bomba atómica. Este montículo que usted ve acá, eso es allá, ¿verdad?, en esa zona donde, digamos, estuvo situada Sodoma y Gomorra. Y bueno, a este montículo de piedra se le conoce como la mujer de Lot. Dice acá, verso 28, miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Entonces, como les decía, eso parece como que hubiese sido una explosión atómica. Aquí también quiero comentar lo siguiente, y es que, como lo decía anteriormente en otros estudios, la Torá nos enseña personas de carne y hueso, personas con aciertos y desaciertos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el primer caso de incesto en el mundo. Estamos viendo, digamos, esta situación donde las hijas, no malintencionadamente, pero ellas creían que la destrucción del mundo había ocurrido, o sea, no era. Ellas no sabían que solamente Sodoma y Gomorra habían sido destruidas, sino, ¿verdad? Pensaron que ya no había más personas en el mundo. Y dijeron, bueno, vamos a tratar de que el mundo continúe. Y llegaron, ¿verdad?, a este acto horrible. La verdad es que fue un acto horrible de incesto. Digamos, en hebreo hay un nombre para hijos nacidos de incesto que se llama mamzer. Y vemos aquí que estas muchachas, estas hijas de Lot, cuando tuvieron relaciones con su padre, de ellas salieron los amonitas y los moabitas, como vemos en Deuteronomio 23, 2 y 3, donde se habla de que estas personas no entrarán en la congregación de Israel por causa de esta situación. Y como podemos ver acá, dice el verso 37, parió la mayor un hijo a quien llamó Moab, él es el padre de los moabitas. Y dice que también concibió la otra, la menor, parió un hijo a quien llamó Benjamín, que él es el padre de los amonitas. Y esto que ve aquí es un templo moabita antiguo, ¿verdad?, que fue descubierto. También esto es original, ¿verdad? Esto es real. Y entonces esto es prueba, ¿verdad?, de lo que nos hablan las escrituras. Vamos ahora nuevamente al capítulo 20. Abraham viajó de allí hacia el Negev y vivió entre Kadesh y Shur. Mientras vivía como extranjero en Gerar, y Abraham decía de Sara su esposa,
Ella es mi hermana, por temor a decir, ella es mi esposa. No fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella. Así que Abimelech, el rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño una noche y le dijo, estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado, puesto que ella es la esposa de Ari. Ahora bien, Abimelech no se había llegado a ella, así que él dijo, Señor, ¿matarás a una nación recta y sin conocimiento? ¿No fue el mismo que ya me dijo, ella es mi hermana? Y aún ella misma dijo, él es mi hermano. En hacer esto mi corazón ha sido puro y mis manos inocentes. Elohim le dijo en un sueño, sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he detenido de pecar contra mí, por esto no te deje tocarla. Por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que pertenecen a ti. Abimelech se levantó temprano en la mañana, llamó a todos sus sirvientes y les dijo estas cosas. Y los hombres tuvieron mucho temor. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Cómo he pecado contra ti, que has causado traer sobre mí mi reino un gran pecado? Me has hecho cosas que sencillamente no se hacen. Abimelech siguió preguntándole a Abraham, ¿qué te pudo haber causado hacer tal cosa? Abraham respondió, fue porque pensé, seguramente no hay adoración a Elohim en este lugar, así que me matarán a causa de mi mujer. Pero ella en verdad es también mi hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre, y así la tomé por mujer. Cuando Elohim me hizo dejar la casa de mi padre, yo le dije, hazme este favor, donde quiera que vayamos, di de mí, él es mi hermano. Abimelech tomó 1000 piezas de plata y ovejas y ganado y esclavos y esclavas y los dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Entonces Abimelech dijo, mira, mi país yace delante de ti, vive donde gustes. A Sara él le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Esto será por el honor de tu continencia y a todas las mujeres contigo. Y habla la verdad en todas las cosas. Abraham oró a Elohim y Elohim sanó a Abimelech y a su esposa y a las esclavas, así para que pudieran concebir. Porque Adonai había hecho de todas las mujeres en la casa de Abimelech fueran estériles a causa de Sara, la esposa de Abraham. Amén. Bueno, acá tenemos el caso, ¿verdad? Donde Abimelech y todo su séquito habían sido dañados por causa de que él había tomado a la esposa del patriarca, ¿verdad? Para querer hacerla su mujer. Y el Todopoderoso le habla y le dice, ni se te ocurra hacer eso, ¿verdad? Porque es la esposa de este mi profeta. Aquí hay algo muy lindo del Talmud que dice, quien tiene la costumbre de rezar a favor de su semejante para que Dios conceda a este alguna cosa, ya sea salud, bienestar, etcétera, en el caso de quien ruega necesite de algo de esto para sí, es atendido primero. Por eso, le recomiendo a usted y a todos en general que siempre cuando usted haga plegarias, usted siempre haga plegaria por el prójimo, siempre haga plegaria por los demás. Y el Todopoderoso posiblemente vaya a venir y vaya a ocuparse de las necesidades suyas. Aquí dice el Talmud que cuando alguien hace algo así, el Todopoderoso ve primero por la persona que hace la plegaria que por aquella persona por la que se está pidiendo, ¿verdad? Ahora, en este caso, el patriarca vino y habló al Todopoderoso a favor de Abimelech para que él, ¿verdad?, pudiera ser sanado junto con toda su reino, y así lo hizo el Todopoderoso. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de manos he hecho esto. Es el diálogo que está teniendo él, ¿verdad? Porque el Todopoderoso le dice, se le revela a él, no dice la Torá, si fue en una visión, un sueño, y le dice, no hagas esto.
Y entonces en esa conversación, posiblemente en ese sueño, él le dice, bueno, con sencillez de corazón he hecho esto porque él me dijo que era su hermana. Recordemos, ¿verdad? Que eran medios hermanos. Entonces Abraham le respondió a Abimelech, le dice, porque pensé que seguramente no hay temor de Elohim en este lugar y me matarán por causa de mi esposa. Lo mismo había pensado, ¿verdad? Cuando llegaron allá a Mizraín, a Egipto. Y le dijo, di que eres mi esposa. En el verso 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dice el verso 17, y oró Abraham a Elohim y envió curación Elohim a Abimelech, a su esposa, a sus esclavas, y éstas concibieron hijos. Pues había obstruido Adonai toda matriz en la corte de Abimelech por causa de Sara. Entonces, volviendo nuevamente a lo que decíamos con respecto a la plegaria. El patriarca viene, ora por Abimelech, el Todopoderoso había cerrado la matriz de todas ellas y vemos que posteriormente, ¿verdad? El Todopoderoso abre la matriz de Sara. Otra cosa muy importante, hay algunos mirashim, algunos comentarios antiguos que dicen que no solamente se había cerrado la matriz de las mujeres, el Todopoderoso había cerrado hasta otros orificios también. Las personas no podían ni orinar ni poder hacer sus necesidades porque el Todopoderoso había tapado todos los orificios. Entonces, bueno, ese es un comentario antiguo que también hay respecto a esta situación. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando él tenía 8 días de nacido, como Elohim le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac fue nacido a él. Sara dijo, Elohim ha hecho la risa para mí. Ahora todos los que lo oigan conmigo, todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. Y ella dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría niños? No obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham dio un gran banquete en el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, quien Agar le dio a Abraham, se burlaba de Isaac su hijo. Así que Sara dijo a Abraham, echa fuera a esta esclava y a su hijo, no tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac. Abraham se puso afligido sobre este asunto de su hijo, pero Elohim dijo a Abraham, no dejes que la palabra referente al niño y referente a la esclava sea oída delante de ti. Escucha todo lo que Sara te dice, porque es en Isaac que será llamada tu será. Pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu será. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, y puso al muchacho sobre su hombro y entonces la despidió. Después de salir, anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto, y fue y se sentó mirando hacia el otro lado como a un tiro de arco de él, porque ella dijo, no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba y el malach de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo firme en tu mano porque lo voy a hacer una gran nación. Entonces Elohim abrió los ojos de ella y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre de agua y le dio al muchacho agua de beber. Elohim estaba con el muchacho y él creció. Vivió en el desierto y se hizo arquero. Vivió en el desierto de Parán y su madre escogió una esposa para él de la tierra de los egipcios. En aquel tiempo, Abimelech y Ohotza, su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército, hablaron con Abraham. Ellos dijeron, Elohim está contigo en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame aquí por Elohim que tú nunca tratarás falsamente conmigo, ni a mí será ni a mi nombre, sino de acuerdo a la rectitud que he hecho contigo. Tú me tratarás conmigo y a la tierra de tu estancia. Abraham dijo, yo lo juro. Ahora Abraham se había quejado a Abimelech acerca de un pozo que los sirvientes de Abimelech le habían quitado.
Abimelech respondió, yo no sé quién ha hecho esto, no me lo habías dicho y solo oí acerca de esto hoy. Abraham cogió ovejas y ganado y los dio a Abimelech y ambos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso 7 corderas aparte. Abimelech le preguntó a Abraham, ¿cuál es el significado de estas 7 corderas que has apartado? Él respondió, aceptarás estas 7 corderas de mí como testigos que yo cavé este pozo. Por esto, por ese lugar fue llamado Beersheba, que significa pozo de 7 o pozo de juramento, porque ambos hicieron un juramento allí. Cuando hicieron el pacto en Beersheba, Abimelech se fue con Ohotzá, su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército, y regresó a la tierra de los Plishtim. Y Abraham plantó un campo junto al pozo del juramento, y allí clamó en el nombre de Adonai, el Elohim eterno. Abraham habitó mucho tiempo como extranjero en la tierra de los Plishtim. Amén. Amén. Baruch Hashem. Vemos aquí el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Y bueno, vemos aquí la situación que también estaba ocurriendo con Ismael, ¿verdad? Dice en el verso 9, vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que había parido para Abraham, que se burlaba. Entonces, hubo un problema aquí con esta situación, ¿verdad? Y es que, como les digo, nuevamente nos enseña la Torá a personas que tienen altos y bajos, personas con temores, personas que a veces, ¿verdad?, cometen errores y que tal vez, digamos, a veces no tienen la suficiente emuná, fe, como para saber esperar, como fue el caso de Sara, que le dijo a su esposo, al patriarca Abraham, que tomara a Agar por mujer y que tuviera un hijo de ella, y que este es Ismael. Dice esta imagen, los ismaelitas, descendientes de Ismael, fueron un pueblo reconocido como los habitantes del desierto, llamados también los árabes. Entonces de ahí son los descendientes de Ismael y que posteriormente se han convertido en el Islam. En el verso 11 dice, estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham por causa de su hijo. En el verso 17, y oyó el Eterno la voz del muchacho y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque el Eterno ha oído la voz del muchacho en donde tú estás. El Eterno siempre guardando, ¿verdad? También a este hijo del patriarca. Aquí hay algo muy interesante respecto al Midrash, porque hay un comentario, un Midrashim, que dice, cuenta que los ángeles, viendo a la divina misericordia a favor de Ismael, como podemos ver que el Todopoderoso viene y rescata a Ismael de esa muerte, se aproximaron al trono del Eterno y le dijeron, Adonai, Señor del mundo, los descendientes de este niño rehusarán un día dar agua a los hijos de Israel cuando estos sean llevados como esclavos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y tú quieres salvarlo de morir de sed? Y el Señor del mundo les contestó, no se debe juzgar al hombre por sus futuros actos, los cuales aún no han cometido. Allí donde está Ismael es inocente y tiene derecho a la piedad. O sea, aquí vemos la justicia del Todopoderoso. Y sí, los ángeles podían saber lo que iba a ocurrir en el futuro, el Todopoderoso, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces le dicen, no, pero en este momento él es inocente, no podemos juzgarlo por lo que hará en el futuro, sino que llegará su momento, ¿verdad? Para ese juicio. Y dice acá, el verso 22, sucedió por entonces que Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, se dirigió a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo cuanto haces, porque claro, vieron la providencia divina, vieron al Todopoderoso cómo se ha manifestado, ¿verdad? Con el patriarca. Ahora pues júrame por Elohim aquí que no habrás de cometer falsedad contra mí, ni contra mi hijo, ni contra mi nieto, sino que habrá bondad como la que yo he hecho contigo. ¿Verdad? Ellos llegan a hacer un pacto de amistad. Y
Bueno, hacen un pacto y aquí nos encontramos donde se abre un pozo. Un pozo. Esta imagen que usted ve, precisamente, es en ese lugar, en Beersheba. Sheba es 7 en hebreo. Y entonces dijo Abimelech a Abraham que son estas 7 corderas que has apartado, ¿verdad? Y este dice, este es una Shebuá, un juramento, donde estos animalitos van a ser como testigos de este pacto que hoy estamos haciendo entre nosotros y que tú sepas que este pozo, yo soy el dueño de este pozo, yo he abierto este pozo y a mí me pertenece. Baruch. Aquí vemos Beersheba, ¿verdad? Esta es una imagen reciente de Beersheba. Y dice, plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó ahí el nombre de Adonai, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los Pelistín por muchos días. Esos Pelistín, ¿verdad? Eran conocidos en la antigüedad, ¿verdad? Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham su padre, mi padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió, Elohim se proveerá a sí mismo del cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho y Abraham edificó el altar allí, puso la leña en orden, ató los pies de Isaac su hijo y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Adonai lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos, y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó al lugar Adonai Jireh, Adonai ocupará, Adonai proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Adonai es visto. El Malak de Adonai llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo, he jurado por mí mismo, dice Adonai, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. Yo en verdad bendiciéndote bendeciré, y yo en verdad multiplicándote multiplicaré, tú serás a tantos como hay estrellas en el firmamento, o granos en la arena de la costa del mar. Tú serás, poseerás las ciudades de sus enemigos, y por tu será todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Así que Abraham regresó a sus muchachos. Ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Después de esto le fue dicho a Abraham, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nahor, Ud su primogénito, Buz su hermano, Kemuel el padre de Aram, Kesed, Aso, Pildash, Jidlaf y Betuel. Betuel engendró a Ribca. Estos ocho Milca dio a Nahor, el hermano de Abraham. Su concubina, cuyos nombres era Reumá, tuvo hijos también. Teba, Gamar, Tehash y Mahah. Haftarah, Bayer. Amén. Baruch Hashem, ya concluyendo con este estudio. Y tenemos aquí esta imagen y decimos prueba de Abraham o sacrificio de Isaac. ¿Es una prueba para Abraham o era un sacrificio de Isaac? ¿Qué era lo que encontramos acá? Bueno,
En primer lugar, ¿qué edad tenía Isaac cuando iba a ser sacrificado? Porque algunas personas piensan que era un niño, era un chiquito al que él iba a sacrificar, pero no, ya era un hombre. Aquí lo que podemos ver definitivamente es la confianza de Isaac en su padre y también la obediencia de su hijo a su papá. Y por supuesto la obediencia de el patriarca Abraham a Dios, porque el Todopoderoso lo pone a prueba. Es una prueba, ¿verdad? Una prueba que el Todopoderoso hace con el patriarca. Ahora, es muy importante. Recordemos que el patriarca viene de un lugar que era de Ur de los Caldeos. Recordemos que en el mundo, digamos que en la antigüedad, habían 70 naciones. De esas 70 naciones, 69 eran idólatras. Solamente estaba la nación de Israel, que era la única nación que conocía o creía en el Dios uno y único. De ahí todas las demás eran naciones que rendían culto al paganismo. Y el patriarca, el Todopoderoso, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando él viene de Ur de los Caldeos, todas estas deidades que usted ve aquí eran las deidades a los que estas personas rendían culto. Eran todo este montón de nombres que usted ve acá. Por lo tanto, esas personas estaban acostumbradas a ver este tipo de cosas, de sacrificios humanos. El Todopoderoso lo que está haciendo aquí es poniendo a prueba al patriarca. Y, por ejemplo, después vemos una serie de pasajes que yo le estoy mostrando aquí, donde el patriarca se convierte en el padre de la fe, pero también es el que dará el ejemplo de que este Dios al que él sirve es un Dios totalmente diferente a los dioses paganos. Levítico 18:21. No sacrifiques a ninguno de tus hijos para hacerlo pasar por el fuego a Molec. No profanes así el nombre de tu Elohim, yo soy el Eterno. El Todopoderoso está en contra de los sacrificios humanos. Ese pensamiento que tienen, digamos, las religiones, que una persona puede venir y tomar la responsabilidad de los actos de otra. Y lo que es peor aún, que esta persona pueda morir, dizque a causa de los pecados de otra, y que Dios pueda aceptar eso como algo bueno y positivo, es totalmente incorrecto. Aquí tenemos, por ejemplo, en Jeremías 7:31, han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Peinón, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar cosas semejantes, dice el Todopoderoso. Y tenemos otros pasajes que nos hablan de esto también, Deuteronomio 12:31, donde dice, no harás así con Adonai tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que yo aborrezco, dice el santo y bendito, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses. Ahora, quiero decirle, aquí no importa el método, porque usted podría decir, es que los quemaban. No, aquí no importa el método, la forma en que lo hicieran. El Todopoderoso está en contra de los sacrificios humanos porque eso es abominación. Aquí el Todopoderoso, si hubiera querido realmente que el patriarca sacrificara a su hijo, lo hubiera permitido, pero no lo permitió. Y dice el verso 10 del capítulo 18 de Deuteronomio, otro pasaje de referencia, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. Y después habla de la adivinación y ese tipo de prácticas, pero el Todopoderoso habla que está en contra de los sacrificios humanos. Y esto sencillamente fue una prueba que el Todopoderoso hizo para el patriarca. Y vemos aquí, Isaac le dijo a Abraham, padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá el Eterno, respondió Abraham, y siguieron caminando. Verso 12, y dijo, no extiendas tu mano, habla el ángel, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo.
como podemos ver, era una prueba. No era que el Todopoderoso quería que mataran a Isaac. Aquí tenemos esta imagen, dice, conociendo a Dios por sus nombres, Jiré, el monte donde el Eterno se dejará ver, Jiré. Ahí donde el patriarca iba a ofrecer como ofrenda a Isaac su hijo, es donde hoy está el monte del templo, o sea, donde estaba el templo, ¿verdad? Construido por Shlomo Melech, por el rey Salomón. Y Jiré, el nombre de Dios proveerá. Y dice el verso 18, y aquí, ¿verdad? Una promesa de parte del Todopoderoso. Y por tú será, por tu semilla. ¿Y cuál era la semilla? Isaac. Y por tú será, todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste. Y aquí tenemos verso 20 y 23, dice, aconteció que después de estos eventos le fue anunciado a Abraham, y aquí que Milca también ha dado hijo a Nahor, tu hermano. Y verso 23 dice, Betuel engendró a Ribca, estos 8 hijos dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. Baruch Hashem. Baruch Hashem, damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder estudiar las Sagradas Letras. Damos gracias al Santo y Bendito también, ¿verdad? Conclusiones. Como les decía, la Torah siempre nos muestra a personas de carne y hueso, personas con altibajos, personas con temores, con miedos y con incertidumbres y también con errores. Porque aquí pudimos ver muchas cosas que estaban mal. Pero la intención del Todopoderoso mostrarnos esto es para que nosotros podamos aprender de los errores de ellos para no cometerlos nosotros. Pero todo lo bueno, nosotros podamos ponerlo en práctica. Y como podemos ver, siempre muy importante el obedecer al Todopoderoso. Cuando nosotros obedecemos al Todopoderoso, creamos este vínculo con el Todopoderoso, con el Eterno, con el Santo y Bendito es, con el Dios uno y único. Siempre obedezcamos al Todopoderoso y cumplamos con sus preceptos y sus mandamientos. Y siempre nos irá bien en la vida. Baruch Hashem. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias por haber estado en este estudio. Desearles una excelente semana. Shavuot para todos. Les leo, dice, solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga, que tengas una semana excelente, no solamente por lo que recibas de parte del Creador, sino por lo que tú puedas dar a los demás. Si el Eterno lo permite, será que nos encontremos en nuestro próximo estudio. Shavuot.